Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los ventiladores centrífugos, sus características, su funcionamiento, los diferentes tipos que existen y cómo elegir el adecuado para tus necesidades. Empecemos por las características de diseño y especificación de estos ventiladores. Los ventiladores centrífugos se caracterizan por tener un impulsor que gira dentro de una carcasa. El impulsor tiene paletas que, al girar, crean una fuerza centrífuga que impulsa el aire hacia la salida del ventilador. La especificación de un ventilador centrífugo incluye parámetros como el caudal de aire, la presión, la potencia, la velocidad de rotación y el tamaño. Estos parámetros son importantes para determinar el rendimiento del ventilador y su capacidad para mover el aire en una determinada aplicación. Ahora, vamos a ver cómo funciona un ventilador centrífugo. El aire entra al ventilador a través de la entrada y es dirigido hacia el impulsor. El impulsor, al girar, acelera el aire y lo dirige hacia la salida del ventilador. La velocidad del aire aumenta a medida que se acerca a la salida, creando una presión más alta. Esta presión es la que permite al ventilador mover el aire a través de un sistema de conductos o una habitación. Existen diferentes tipos de ventiladores centrífugos, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Los tipos más comunes son los ventiladores de baja presión, los ventiladores de media presión y los ventiladores de alta presión. Los ventiladores de baja presión se utilizan generalmente para aplicaciones donde se necesita un caudal de aire alto pero una presión baja. Un ejemplo de esto sería la ventilación de un edificio. Los ventiladores de media presión se utilizan para aplicaciones donde se necesita un caudal de aire moderado y una presión moderada. Un ejemplo de esto sería la ventilación de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, (VAC). Los ventiladores de alta presión se utilizan para aplicaciones donde se necesita un caudal de aire bajo y una presión alta. Un ejemplo de esto sería la ventilación de un sistema de pulverización o un sistema de transporte neumático. Para elegir el ventilador centrífugo adecuado para tu aplicación, debes considerar varios factores, como el caudal de aire requerido, la presión requerida, el tipo de fluido que se va a mover, la temperatura del fluido, la potencia disponible y el presupuesto. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario. Hasta la próxima. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los ventiladores centrífugos, sus características, tipos, cómo funcionan y cómo elegir el adecuado para tus necesidades. Los ventiladores centrífugos son un tipo de ventilador que utiliza una rueda rotatoria con paletas para mover el aire. El aire entra por el centro de la rueda y es acelerado hacia afuera por las paletas, creando una presión más alta en la salida que en la entrada. Estos ventiladores se clasifican en dos tipos principales, de media presión y de alta presión. Los ventiladores de media presión generan una presión relativamente baja, mientras que los de alta presión generan una presión mucho mayor. Los ventiladores de media presión se utilizan a menudo en aplicaciones donde se necesita mover grandes volúmenes de aire a baja presión, como en sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración. Los ventiladores de alta presión se utilizan en aplicaciones donde se necesita mover aire a alta presión, como en sistemas de transporte, neumático, sopladores de polvo y sistemas de pulverización. Los ventiladores centrífugos se pueden diseñar en una variedad de configuraciones, incluyendo ventiladores de flujo radial, el aire entra por el centro de la rueda y sale radialmente. Ventiladores de flujo mixto, el aire entra por el centro de la rueda y sale en una dirección mixta, radial y axial. Ventiladores de flujo axial, el aire entra y sale de la rueda en la misma dirección. Al elegir un ventilador centrífugo, es importante considerar las siguientes reglas: caudal de aire, la cantidad de aire que necesita mover el ventilador. Presión, la presión que necesita generar el ventilador. Potencia, la cantidad de energía que necesita el ventilador para funcionar. Velocidad, la velocidad a la que gira la rueda del ventilador. Tamaño, el tamaño del ventilador. Material, el material de construcción del ventilador. Los ventiladores centrífugos tienen varias ventajas, incluyendo alta eficiencia, pueden mover grandes volúmenes de aire con relativamente poca energía. Bajo ruido, pueden ser muy silenciosos, especialmente los modelos de alta calidad. Durabilidad, están diseñados para durar mucho tiempo.
versatilidad, se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Sin embargo, también tienen algunas desventajas, como, costo, pueden ser más caros que otros tipos de ventiladores. Mantenimiento, requieren un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento óptimo. Tamaño, pueden ser grandes y pesados, lo que puede dificultar su instalación. En resumen, los ventiladores centrífugos son una excelente opción para aplicaciones donde se necesita mover grandes volúmenes de aire a una presión relativamente alta. Son eficientes, silenciosos y duraderos, pero también pueden ser costosos y requerir un mantenimiento regular. Al elegir un ventilador centrífugo, es importante considerar cuidadosamente sus necesidades y las reglas de selección para garantizar que elija el ventilador adecuado para su aplicación.